Bueno, señores, Volkanovski sigue empecinado, sigue empeñado en querer pelear contra Ilia Topuria en enero, señores. Cosa que a mí me parece, por parte de Volkanovski me parece una locura. Ahora, por la parte de Ilia Topuria, esto me parece sumamente bien. Me parece sumamente ventajoso para Ilia Topuria que Volkanovski siga pidiendo su nombre, que es el campeón de 145 libras, y que siga empecinado, a pesar de haber recibido un caos sumamente estrepitoso. Volkanovski me refiero, siga empecinado y siga pidiendo pelear contra Ilia Topuria en enero. Que en conferencia de prensa, señores, después de la pelea, Volkanovski pidió una y otra vez que la UFC lo mantenga activo, que lo mantenga peleando y que le den esa pelea contra Ilia Topuria, que lo dejen defender su cinturón contra Ilia Topuria en enero, gente. Y de cierta manera, gente, ya les digo, por la parte de Ilia Topuria me pone sumamente contento. Ya lo he dicho varias veces que Ilia Topuria, yo quiero que sea campeón y que veo muchas posibilidades de que Ilia Topuria en un futuro termine siendo campeón de 145 libras. ¿Y por qué? No subiendo incluso de división a pelear en 155 libras, pero sí creo, y aquí es un poco más difícil, pero lo puede hacer. El tipo ya ha peleado en 155, hay un caos sumamente estrepitoso de Yair Herbert y Ilia Topuria me refiero. Por tanto, bien pudiera pelear en 155 libras. No es su división ideal por la estatura que tiene, sabemos que Ilia Topuria no tiene una estatura sumamente grande, pero aún así, no siendo su división ideal es la 145, aún así, Ilia Topuria puede pelear en 155 libras. Entonces, lo que es una realidad y es un hecho es que lo más probable que suceda es que Ilia Topuria al final del día termine siendo campeón en 145 libras. Entonces, que Volkanovski lo siga pidiendo, aún así, habiendo venido de ese caos sumamente estrepitoso que recibió por parte de Islam Makhachev, que Volkanovski siga empecinado en pelear con él, me parece una cosa sumamente ventajosa, y más viniendo Volkanovski, si le dan la pelea, viniendo Volkanovski como va a ir a esa pelea contra Ilia Topuria en enero. Y aquí la duda, señores, estaba en que cuánto tiempo de suspensión le iba a dar la Comisión Atlética a Volkanovski por haber recibido este caos. Y se especulaba de que si 6 meses, que si 9 meses, que si 3 meses. Ya salió la información, la pueden buscar. La Comisión Atlética le dio solamente 45 días de suspensión a Volkanovski, lo que lo deja ya listo para pelear en diciembre. Ya en diciembre Volkanovski estaría listo para pelear. Por tanto, y además, en cuanto a fecha, en cuanto a timing se refiere, puede bien llegar a su pelea contra Ilia Topuria, o pudiera bien pactarse una pelea para enero, para el 20 de enero contra Ilia Topuria, que es cuando se supone que se va a hacer el evento numerado del UFC 297. ¿Qué pasa, señores? Que a pesar de que yo estoy de acuerdo en que Ilia Topuria pelee contra Volkanovski, me gustaría verlo, que Ilia Topuria peleara contra Volkanovski en enero, me parece una locura por parte de Volkanovski el seguir pidiendo esta pelea, el seguir insistiendo una y otra vez en mantenerse activo y tener una pelea en enero contra Ilia Topuria. Primero porque Volkanovski, señores, la conversación que yo estaba teniendo antes y lo que yo estaba diciendo antes de que Volkanovski peleara contra Islam Makhachev era que Ilia Topuria aún le faltaba un poco más para pelear contra Volkanovski, o por lo menos no para pelear, porque pueden pelear, sino le faltaba un poco más de experiencia para vencer a Volkanovski. Yo esto lo estuve hablando, que de hecho me comieron por eso, muchas personas me comieron por yo haber dicho de que Ilia Topuria aún no estaba listo para Volkanovski, que necesitaba una pelea más, pero aún así yo lo decía y lo mantenía. Ahora, ¿qué pasa? Luego de que Volkanovski haya tenido este caos sumamente estrepitoso que le dieron contra Islam Makhachev en el UFC 294, yo creo que la conversación cambia completamente aquí. Porque esto es una realidad de que muchos peleadores, luego de recibir un caos tan grande, luego de recibir y de que le apagan las luces, no vuelven a ser los mismos. Esto es una realidad. Ya no digo que esto le pueda o no pasar o que esto le haya pasado realmente a Volkanovski. No digo que le pueda afectar sumamente grande, pero es una cosa que es una posibilidad latente que está ahí, que no podemos descartar, de que este caos cambie lo que es Volkanovski en sí. Porque, señores, hay que tener una cosa en cuenta: Volkanovski era ese peleador que estaba en un pedestal sumamente grande. Era el único peleador hasta la fecha que le había supuesto un verdadero peligro a un tipo tan dominante y tan bueno, tan técnico como es Islam Makhachev, que sabemos que todos estos rusos son sumamente buenos, pero Islam Makhachev incluso es superior a muchísimos peleadores, que de hecho ya se está hablando de que puede incluso llegar a ser mejor que el propio Khabib. Entonces, claro, él era el único peleador que le había supuesto un verdadero problema a Islam Makhachev en una pelea. Entonces todo el mundo teníamos a Volkanovski en ese pedestal ahí arriba, en decir, a pesar o además de que es un campeón sumamente dominante en 145 libras, es un peleador que subió de división en su momento y le hizo un auténtico peleón a Islam Makhachev. Al recibir este caos ahora, ese pedestal donde todos los teníamos, como que cae un poco. Quieras o no, decae un poco el nombre de Volkanovski. Y no solamente eso, sino que tener una pelea anticipada, una pelea con tan poco tiempo de recuperación después de haber recibido ese caos, Volkanovski me refiero, es sumamente arriesgado, señor. Es sumamente arriesgado, porque ya no te digo que no vaya a llegar bien a nivel físico. Volkanovski es un tipo que es una máquina de entrenamiento, es un tipo que es un atleta de alto rendimiento. Vamos a empezar por ahí, esto es una realidad. Y por otro lado, es un tipo que es sumamente intenso en sus entrenamientos, un tipo que tiene entrenamientos sumamente fuertes. Se han visto videos, los propios entrenadores lo han estado hablando, es un tipo que no para de entrenar, todo el tiempo entrenando. Entonces, yo no pongo en duda que en enero
en una posible pelea contra Ilia Topuria, él llegaría en una forma física estupenda. Yo no pongo en duda eso. No digo que Volkanovski no llegaría en una muy buena forma física a pelear contra Ilia Topuria. Esto en ningún momento lo pongo en duda. Pero a nivel psicológico, a nivel mental, yo creo que este caos sí le afectó a Volkanovski y sí le va a afectar. Y en una pelea para enero, creo que aún ese caos estaría dando vuelta por su cabeza, señores, quieras o no. ¿Por qué? Porque Volkanovski fue a pelear contra Islam Makhachev teniendo en cuenta su primera pelea, teniendo en cuenta de que él, o teniendo la esperanza de que él iba a hacer lo mismo, de que tenía la posibilidad, primera, de ganarle a Makhachev, y segunda, si no le podía ganar, por lo menos ser una pelea sumamente cerrada, cosa que no fue, lo terminan noqueando en el primer asalto. Por tanto y demás, por mucho que quiera decir que a nivel psicológico él está bien, no lo está, señores, no lo está. El propio Masvidal lo estuvo hablando tiempo después de haber recibido el KO por parte de Kamaru Usman en esa segunda pelea que ellos tuvieron. Jorge Masvidal lo estuvo hablando de que él estuvo en un tiempo muy oscuro por haber recibido ese KO tan estrepitoso que le dio Kamaru Usman. Y esto es algo que le pueda pasar a Volkanovski, señores, porque si bien no fue un KO que le hayan apagado completamente las luces, no fue un KO porque no fue así, Makhachev tuvo que hacerle gran pound también para finalizarlo. Si bien fue así, el problema es que Volkanovski venía con esa aura de imbatibilidad. Volkanovski venía con esa aura. A recibir este KO, toda esa aura se apaga completamente. Entonces, quieras o no, Volkanovski va a estar un tiempo con esto en la cabeza. Ya no digo que a nivel físico le haya afectado tanto, porque le hizo, creo que un par de cortes en la frente, un corte sumamente grande en la ceja, otro corte por el otro lado. Esto se puede recuperar bastante bien y bastante rápido, sí, pero a nivel mental, ¿cómo te puede afectar esto? Es decir, ya no puedo subir a 155 libras a pelear contra el campeón de 155 libras. Ya no lo puedo hacer, porque simplemente no es mi división, me van a dominar. Esto es una realidad, porque no podemos poner justificaciones de que tomó la pelea con corto aviso, de que la pelea fue en Abu Dhabi y el jet lag le pudo afectar, de que si el corte de peso, esto no lo podemos poner en justificación ya, porque esto fue de las primeras cosas que se estuvo hablando cuando él acepta tomar esta pelea. Se estuvo hablando, no queremos que hayan justificaciones después que pierda esta pelea, porque esto era una pelea que iba a perder, y lo estuve hablando yo, señores, yo lo estuve hablando, yo ya no lo estoy diciendo luego de haber visto la pelea, yo lo estuve hablando antes de que sucediera la pelea en el canal, y lo pueden buscar, lo pueden ver, lo estuve diciendo que Volkanovski iba camino a una derrota asegurada completamente. Entonces, tomar una pelea ahora en enero supone un peligro aún mayor, porque a nivel mental, quieras o no, no vas a estar bien. Creo que Volkanovski necesitaría, como ya le han recomendado varios peleadores, propio Israel Adesanya, Kamaru Usman y un sinnúmero de peleadores, le han dicho, tómate un tiempo de descanso, tómate 6 meses de inactividad, tranquilo, para recuperarte, no físicamente, sino mentalmente, recuperarte de ese caos sumamente estrepitoso que acabas de tener. Porque tú en realidad vas a ir a pelear. En el caso de que la UFC pactara esta pelea, iría a pelear en enero, con poco tiempo desde que recibió ese KO. O sea, es octubre, 20 de octubre, 21 de octubre a 20 de enero. ¿Cuántos meses son? Son como 2-3 meses solamente, 3 meses serían. En 3 meses no creo que mentalmente te hayas recuperado completamente de ese KO. Entonces te vas a estar viendo la cara contra un peleador como es Ilia Topuria, un peleador joven, un peleador sumamente sano, un peleador con un nivel físico sumamente bueno, un peleador que tiene hambre. Y quieras o no, Volkanovski es un campeón sumamente activo y se quiere mantener activo, que esto lo veo bien, me parece perfecto, me encanta ver pelear a Volkanovski, pero aún así, por mucha hambre que él quiera, por mucho que quiera ser entre los mejores de todos los tiempos, que para mí esa puerta ya se cerró al haber perdido esta pelea, por mucho que quiera ser el mejor de su división, en 145 libras se refiere, el mejor de todos los tiempos de su división, aún así no va a tener la misma hambre que puede tener un Ilia Topuria, que es un peleador joven que viene en ascenso, señores, y esto es una realidad. Entonces, lo más lógico aquí sería que esto no le conviene a Ilia Topuria, pero sería lo más lógico es que Ilia Topuria tuviera un enfrentamiento contra Max Holloway por un cinturón interino para que Volkanovski tenga un tiempo de recuperación y luego entonces pactar una pelea entre quien sea quien gane, ya sea Ilia Topuria o Max Holloway, quien sea quien gane ese cinturón interino, entonces pactar una pelea contra Volkanovski y que Volkanovski volviera a mantenerse activo si quiere, ya sea en ese momento, después que se tome un tiempo de 6 meses de recuperación mínimo, ya si él quiere volver a mantenerse activo y pide estar peleando cada 3 meses, pues por mí perfecto, me parece genial, pero en estos momentos me parece una locura total y absoluta que Volkanovski quiera pelear en enero. Me parece una locura total y absoluta. Porque mentalmente Volkanovski ahora mismo le está destruido completamente. Por mucho que él diga que no, que le haya salido en su canal de YouTube como salió hablando diciendo que no, que él se dejó llevar por las emociones después de la pelea y que lloró en conferencia de prensa por las emociones por haber recibido en ese momento, hacía poco tiempo, pocas horas que había recibido el KO, pues se dejó llevar por las emociones. Por mucho que él diga eso,
Lo vimos en la conferencia de prensa, señores. Vimos a un Volkanovski sumamente afectado por este KO que acaba de recibir. No por el daño físico que le haya hecho, sino por el daño psicológico, ¿no? Que le causó por el daño mental que le acaba de causar este KO sumamente estrepitoso que le acaba de recibir, ¿no? Es decir, ya no puedo subir a 155. Ya se me cerró la puerta del poder ser campeón, o de poder ser doble campeón en UFC, de estar en la conversación de los posibles peleadores mejores de todos los tiempos. Y a todas estas puertas, quieras o no, por lo menos de momento, en este momento se le acaban de cerrar completamente. Entonces, mentalmente, aunque él diga que no, estaba sumamente afectado, y aunque él siga diciendo que no, en enero no va a haber diferencia, va a seguir estando sumamente afectado psicológicamente. Vuelvo y repito, no pongo en duda que físicamente llegue bien a una pelea, a una posible pelea contra Ilia Topuria en enero. Eso yo no lo pongo en duda. Pero mentalmente no creo que vaya a llegar al 100% a pelear contra Ilia Topuria. Que Ilia Topuria es un tipo que mentalmente está a niveles superiores, un tipo que muchos dicen tiene mucho ego, pero es un tipo que confía en sí mismo, tiene mucha confianza en sí mismo, confianza justificada, porque ya hemos visto todo lo que ha hecho en todas sus peleas. Entonces, señores, lo ideal aquí para Volkanovski sería un cinturón interino entre Max Holloway e Ilia Topuria. Y él estar un tiempo de inactividad para recuperarse mentalmente de ese caos, asimilarlo y aceptarlo, señores. Esto, al menos es lo que yo pienso, gente. Déjenme ustedes saber lo que creen de si Volkanovski debería o no pelear contra Ilia Topuria en enero. Déjenme ustedes saber qué es lo que piensan respecto a esto. Lo voy a estar leyendo aquí abajo en los comentarios y yo lo voy a dejar por aquí, señores. Nos vemos en el próximo video.